En la ciencia ficción hay muchísimas historias, de amor, de guerra, de todo, pero muy pocas logran mezclarlo todo con la fuerza de esta. Esta es la historia de cómo una chica cualquiera de una tienda en Londres se topó con el último sobreviviente de una guerra cósmica y no solo le salvó la vida, le devolvió el alma. Uf, qué manera de empezar, ¿no? La misma Rose nos cuenta su historia, pero arranca por el final. Desde el primer minuto ya nos está avisando que su viaje con el doctor no va a ser una simple aventura, sino una que tiene un precio altísimo. Pero ojo, la tragedia de Rose es solo la mitad de la historia. Para poder entender por qué tuvo que morir, primero tenemos que entender cómo ella fue la pieza clave para que el doctor, este personaje que amamos, volviera a nacer. Y bueno, para entender esa resurrección, tenemos que ver primero al hombre que ella conoció. Así que vamos a la sección 1, el último señor del tiempo. Un sobreviviente muy solo. Cuando la serie moderna arranca, el doctor es como dos personas en una. Por un lado, está la leyenda, ¿no? El viajero misterioso, casi un mito. Pero por otro, tenemos la realidad, que es devastadora. Es el único sobreviviente de una guerra terrible. Un hombre que, como él mismo dice, lo perdió absolutamente todo. Mi planeta entero murió, toda mi familia. Y que no nos engañe la chaqueta de cuero y la sonrisa. Este no es el aventurero alegre de otras épocas. Es un soldado con un trauma de guerra enorme, cargando una culpa que lo atormenta. Él mismo lo admite, no pudo salvar a nadie. Es un hombre que corre, sí, pero no hacia la aventura, sino huyendo de sus propios fantasmas. Y este doctor, así, roto y a la fuga, es el que se estrella de frente con la vida de una persona totalmente común y corriente. Y es justo ahí donde todo, absolutamente todo, empieza a cambiar. Sección 2. La chica que le recordó cómo vivir. Y aquí es donde la historia da un giro genial, porque la persona que lo va a cambiar todo no es una guerrera ni una científica brillante, es Rose Tyler, una chica de 19 años que trabajaba en una tienda. Su superpoder no era la fuerza, sino algo mucho más profundo, una empatía tan grande que le permitió ver al hombre destrozado que se escondía detrás del dios de la guerra. Y esto se ve clarísimo en un momento clave de su relación, cuando viajan al día en que murió el padre de Rose. Para ella, él es solo eso, su papá, un hombre. Pero para el doctor, él es un punto fijo en el tiempo, una regla que por nada del mundo se puede romper. Rose, obviamente, actúa con el corazón para salvarlo, y el doctor reacciona con la lógica fría de un sobreviviente. Es el choque de dos mundos, el corazón humano contra las reglas de un universo herido. Y aquí vemos el resultado de esa influencia. Es increíble. El mismo doctor que en su primer encuentro le gritó a Rose, «Corre por tu vida», de repente se enfrenta a un dilema totalmente nuevo. Su prioridad ya no es sobrevivir a toda costa, sino protegerla a ella, incluso si eso significa que el mundo se acabe. El soldado que corría solo ahora tiene a alguien por quien quedarse a luchar. Esta nueva forma de ver las cosas, este nuevo propósito que le da Rose, llega a su punto más alto en el momento más importante de su sanación, y esto nos lleva a un punto de inflexión. Sección 3. Todo el mundo vive. A ver, pensemos un segundo en la pregunta que definía a este doctor. Después de una guerra en la que lo perdió todo, ¿era siquiera capaz de imaginar una victoria total? O sea, una victoria limpia, sin sacrificios, sin que alguien tuviera que pagar un precio terrible. Y la respuesta, gracias a la influencia de Rose, es un sí rotundo, gigante y lleno de alegría. En un momento de euforia pura, lo grita: «¡Todo el mundo vive, Rose! ¡Solo por esta vez, todo el mundo vive!». Es la primera vez que lo vemos no solo ganar, sino disfrutarlo de verdad. Porque, vamos, esto no fue solo una victoria contra un monstruo más, fue una victoria contra su propio trauma. Por primera vez en muchísimo tiempo, este soldado se permitió no solo ganar, sino celebrar. Y lo más importante, aprendió a bailar. Un gesto tan simple pero tan simbólico, un acto de pura curación y alegría. Una vez que aprende a celebrar la vida de nuevo, el doctor está dispuesto a hacer lo que sea para protegerla. Y esto nos lleva a la prueba de fuego de su relación. Sección 4. Un vínculo forjado en fuego. Su conexión se va a hacer de acero a través del sacrificio. Cuando se enfrenta a una flota entera de Daleks, su primer instinto es proteger a Rose. La engaña para mandarla a casa, a un lugar seguro, diciéndole: «Prometí cuidarte». Y eso es lo que estoy haciendo. Él prefiere enfrentarse solo a la aniquilación total antes que ponerla en peligro. Pero Rose no es de las que se quedan esperando a ser salvadas. Rechaza la seguridad y toma una decisión que lo va a cambiar absolutamente todo. Abre el corazón de la TARDIS, absorbe el vórtice del tiempo y se declara: «Yo soy el lobo malo».
Yo me creo a mí misma. Se convierte literalmente en una diosa para salvarlo a él, demostrando que su fuerza es igual a la suya. Y en ese instante, la dinámica entre ellos cambia para siempre. Ya no son el viajero y su compañera turista. Son dos héroes, iguales en poder, en sacrificio. Dos personas que se salvan la una a la otra del abismo. Este vínculo, ahora inquebrantable, va a definir el resto de sus vidas, incluso después de que los separen. Lo que nos lleva a la última parte de este análisis. Sección 5. El legado de Rose Tyler. Entonces, hagamos un recuento. ¿Cómo lo sanó Rose? Primero, lo ancló de nuevo a la humanidad, a esa parte que él había olvidado. Segundo, desafió esa crueldad de superviviente que la guerra le había dejado. Tercero, le enseñó a tener esperanza, a creer que podía haber una victoria sin un costo terrible. Y lo más importante, le dio una razón para luchar, a alguien a quien no podía ni imaginarse perder. Le reactivó el corazón. Por eso su separación, aunque nos rompa el corazón, es tan poderosa. Su último te amo, dicho a través de un universo, no es el final de una tragedia. No, es la prueba final de su transformación. Él la pierde, sí, pero no pierde todo lo que ella le enseñó. El dolor ya no lo rompe como lo hubiera hecho antes. Ahora puede soportarlo. Y su legado va mucho, mucho más allá de su propia historia. Rose Tyler redefinió por completo lo que significa ser una acompañante. Ya no era la chica en apuros, era una salvadora. No era una simple asistente, era la brújula moral del doctor. Se convirtió en la razón por la que el doctor elige día a día ser un hombre mejor. Y con eso, puso la vara altísima para todos los que vinieron después. Al final, la historia de Rose y el doctor nos deja con una pregunta que define a toda la serie. ¿De qué sirve ser un dios que viaja por el tiempo y el espacio si no tienes a nadie, a una mano humana que te sostenga cuando todo se pone oscuro?